caminar en este tiempo por algunos textos de la Escritura que nos muestran algunas parábolas del Antiguo Testamento. Y en ese caminar de las parábolas del Antiguo Testamento hemos caminado al menos por 7 u 8 parábolas hasta este momento. Empezamos caminando desde los Reyes y ahora venimos en Ezequiel. Y aparte del libro de Ezequiel, solamente nos resta un libro más en el cual hay una parábola en el Antiguo Testamento. Pero el libro de Ezequiel es el libro parabólico por excelencia. No hay otro libro en la Biblia, ni siquiera en el Nuevo Testamento, donde hayan tantas parábolas como en el libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel es un libro glorioso de gente desesperada. Gente desesperada porque se encuentra en medio de la dispersión y en medio de la captura de Babilonia. Babilonia los ha llevado presos y la mayoría de las personas en este momento se encuentran presas. La semana pasada vimos cómo Asiria vino sobre el reino del norte, que era Israel, y tomó el reino del norte, que era Israel, y en medio de la desesperación el pueblo del norte clamaba a Dios y Dios no escuchaba sus oraciones. Pero después de esto el autor menciona de qué manera es que Dios hará justicia al pueblo de Israel, la nación del norte, a causa de su corazón no arrepentido, pero que en Cristo ellos tendrían salvación. El día de hoy vamos a saltarnos de la nación del norte, del reino del norte que era Israel, al reino del sur que es Judá. Y en el reino del sur que es Judá pasan cosas muy interesantes, porque el reino del sur no se pervirtió al mismo tiempo que el reino del norte. El reino del sur duró unos 300 años después de que el reino del norte fue destruido totalmente. Pero 300 años después, un nuevo imperio, que ya no es el imperio asirio, sino el imperio babilonio, se levanta y consume el imperio asirio. Es decir, que ahora la nación del norte, que es Israel, le pertenece al imperio babilonio, pero la nación del sur, que es Judá, aún no le pertenece al imperio babilonio. Y algunos de estos que se encuentran ahora siendo llevados cautivos a Babilonia, porque la política del imperio babilonio no era exterminar a todo el mundo, sino que era llevarse a las personas que se oponían al reinado como esclavos hasta su tierra. Y en medio de esto Dios levanta a algunos profetas que todavía pertenecen a Judá y que aún no han sido llevados cautivos, pero este no es el caso de Ezequiel. Ezequiel está en la cautividad. Él se encuentra siendo llevado a Babilonia y en medio de ese contexto él escribe todo lo que escribe en el libro de Ezequiel. En ese contexto, a partir del capítulo 15 de nuestro pasaje, de nuestro libro, a partir del capítulo 15, él empieza a dar diferentes parábolas para hablar con respecto a Judá. La primera de ellas que utiliza en el capítulo 15 es que Judá es una vid inservible. Ella nuevamente, recuerdan, hablaba de Israel como de una vid, pero ahora habla de Judá también como de una vid. Y dice que Judá es una vid inservible. Y da una parábola en el capítulo 15 diciendo que Dios es el agricultor por excelencia. Si usted ha sido campesino o ha visitado el campo o le gusta el campo, entonces esta parábola será para usted, la del capítulo 15, en el cual él menciona que Dios es el agricultor por excelencia y que las técnicas de la agronomía han sido dadas por Dios al pueblo y él no las ha obtenido porque sí. En el capítulo 16, ahora nuevamente Ezequiel menciona una nueva parábola. Esta es la parábola del matrimonio pactual adulterado. La parábola del matrimonio pactual adulterado muestra cómo es que Dios crió a Judá, lo tomó y lo crió desde que era un bebé, lo soltaron al campo, lo tiraron al campo, era una práctica pagana. El niño era tenido por su madre, era tirado en el campo sin quitarle ni siquiera su ombliguito,
sino que con todo y el ombligo era arrojado al campo para que se muriera. Y Dios dice: yo lo recogí así, en sus sangres, todavía con el ombligo puesto, y lo cuidé, y lo lavé, y lo limpié, y la crié hasta que era una doncella, una jovencita, y la desposé conmigo, y la metí en mi aposento, le di mis amores, y ella fue prosperada grandemente, y tuvo muchos hijos, pero luego se convirtió en una doncella adúltera, y adulteró con todo el que pasaba. Y es más, ni siquiera le pagaban, ella era la que pagaba, ¿sí? En el capítulo 17, nuevamente Ezequiel nos menciona otra parábola, y es la parábola de las dos águilas, en la cual él menciona que Dios es el águila que plantó a Judá, y que Babilonia es el águila que vino y la devoró, porque ella prefirió mirar al águila de Babilonia que mirar al águila de Dios, ¿sí? Y en el capítulo 18, en este momento, él empieza a quitar del pensamiento de los judíos algo que estaba enraizado en ellos, y ese es nuestro texto. Así que vamos a leer Ezequiel en el capítulo 18, todo el capítulo 18. Yo sé que es largo, pero lo vamos a leer todo. Voy a pedirles que se pongan un momento sobre sus pies y vamos a leer Ezequiel en el capítulo 18. Ezequiel capítulo 18. Dice la palabra del Señor, la cual leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mío. El alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuere justo, hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, y no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento, y cubriera al desnudo con vestido, que no prestare interés, ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. En mis ordenanzas caminare, y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, o violare la mujer de su prójimo, al pobre y al menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, e hiciere abominación, prestare a interés y tomar usura, ¿vivirá este? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni la mujer de su prójimo, y la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere su pan, y cubriere con vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano, e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad. Y si dijeres: ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el decreto y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado de su padre, ni el padre llevará el pecado de su hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío
si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo, vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijereis, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, ¿no es recto el camino del Señor? ¿No son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo os juzgaré cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Pueden sentarse. Siendo que hemos tomado en contexto lo que está pasando en el texto, entonces vamos a analizar algunas vertientes claramente definidas del texto. Nuestro texto lo que está haciendo es predicar expositivamente el texto de Éxodo capítulo 34, en el que Dios le dijo a Moisés para que le anunciara a su pueblo. Le dijo: Jehová misericordioso y celoso, tardo para la ira y grande misericordia, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen, que hago misericordia, juicio y justicia. ¿Sí? Lo que está haciendo el autor Ezequiel, por medio de la palabra que Dios abiertamente le ha mencionado, es aclarar este texto que el pueblo de Israel estaba utilizando para justificarse. Así que lo primero que encontramos en el texto es una exposición contextual de lo que está haciendo el pueblo de Judá. Aclaro de entrada que ocasionalmente el pueblo de Judá también es llamado el pueblo de Israel, porque en un comienzo ambos pertenecieron a una misma nación, que es la nación de Israel. Y en este contexto el pueblo de Judá está siendo llevado a la cautividad, y Ezequiel se encuentra siendo llevado a la cautividad Babilonia también. Y en este instante Dios entonces puede abrir el corazón del pensamiento del pueblo de Judá y entonces atacar directamente la justificación que ellos están teniendo para lo que les está aconteciendo. Ellos dicen: lo que nos está pasando es porque nuestros ancestros pecaron. Por eso entonces ellos tienen un proverbio, que esta palabra o refrán, esta palabra proverbio o refrán es la misma palabra traducida por parábola en el Antiguo Testamento. Así que ellos tienen una parábola. La parábola es: los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera. Siendo que ellos tienen este refrán en medio del pueblo, así es que ellos pueden apaciguar su dolor. Su consolación es que ellos no han sido los culpables de lo que les está pasando, sino que han sido sus padres. Las uvas agrias son una uva montés que se da en medio del desierto y que produce caries al que la come. Así que ellos están diciendo: los padres se comieron las uvas, y en vez de darles a ellos la caries,
nos ha venido a dar a nosotros. Así que Dios entonces empieza a explicar cuál es el verdadero sentido de esta parábola. El verdadero sentido de esta parábola no es que Dios está castigando la maldad de la tercera generación por lo que hizo la primera generación, sino que Él está castigando a cada uno en su tiempo, según cada uno merece. Por eso Él empieza a explicar a qué se refiere entonces cuando dice: los visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Y Él empieza a explicar esto. Hermanos, la Biblia es un juego de revelación progresiva. Es decir, que en los libros que escribió Moisés, Moisés no lo escribió todo. Había una parte que las generaciones después de Moisés necesitaban entender que los libros mismos, los primeros 5 libros de la Biblia, no les habían aclarado como ellos necesitaban. Así que en la revelación de Moisés, que son los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, no han sido o no fueron suficientes para el entendimiento de las generaciones futuras. Y Dios continuó escribiendo de manera progresiva y explicando lo que ya había dicho antes de manera progresiva. De forma que lo que tenemos al final del Antiguo Testamento, es decir, Malaquías, es lo que necesitaba el pueblo saber hasta la venida del Mesías. Y por eso no hubo otra revelación hasta la venida del Mesías. Por eso el libro de Macabeos o de Tobías o cualquiera de los libros que se encuentran en las Biblias católicas no estaban dentro de la Biblia en el momento en el cual Dios reveló abiertamente los 39 libros del Antiguo Testamento. Y no era necesario, porque Dios había revelado lo suficiente. Pero Él no lo reveló todo inmediatamente. Y al momento en que le da la ley, recuerdan que los primeros 5 libros de la Biblia también son conocidos como la ley, ¿sí? O la ley de Moisés. En el tiempo en el que Él les da la ley, el pueblo todavía no ha enfrentado un montón de situaciones que requieren mayor entendimiento de la ley que el que ellos poseen hasta ese momento. Por eso Dios continúa revelando. Luego le dice a Josué: Josué, toma el libro en el que escribió Moisés y continúa escribiendo en él. Toma ese libro y escribe. Y luego, después de Josué, Él le dice a los demás profetas, después de él, que escriban en un libro, que escriban en un rollo, que lo hagan parte de ese libro. Y luego manda a que cada rey que haya en el reino de Israel debe hacer una copia del Antiguo Testamento hasta ese momento, cosa que la mayoría de reyes no hicieron, ¿sí? En el tiempo de Daniel, ustedes recuerdan que Daniel recupera extraordinariamente el libro de la ley. Él lo encuentra por allá metido y él descubre entonces que el regreso de la cautividad es en ese tiempo y ellos regresarán de Babilonia nuevamente a habitar a Jerusalén. Pero la mayoría de reyes, tanto de Israel como de Judá, se pervirtieron y olvidaron la ley. Y eso hizo que muchos tomaran partes de la Escritura, desechando otras partes de la Escritura. Acompáñenme en un momento, vamos al libro de Deuteronomio, al capítulo 24. Deuteronomio capítulo 24. Y nota lo que dice el versículo 16. Esto también hace parte de la ley, ¿no? Deuteronomio también hace parte de los libros de la ley, igual que Éxodo. Dice Deuteronomio 24, versículo 16. Dice: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Entonces, lo que realmente ha pasado con el pueblo de Israel no es que haya
estado diciendo mentiras, sino que ha desconocido otra parte de la Escritura, y esto les ha llevado a crear dentro de su mente una falsa visión con respecto a la forma en la que Dios juzga a los pueblos. Siento que hemos visto esa introducción que está dándonos el mismo libro, Dios dándonosla a través de Ezequiel. Él ahora empieza a explicar entonces de qué manera es que Él juzga. Y Él entonces empieza a decir que Él juzga al padre, a un ejemplo, padre que tiene un hijo e hijo que tiene otro hijo. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice tercera y cuarta generación? Los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos. Y este es el ejemplo entonces que está dando nuestro texto. El ejemplo de un padre que es justo y tiene un hijo que es malo, y ese hijo malo tiene a otro hijo que es justo. Entre los versículos 5 y el versículo 18, él expone todo este texto. Lo primero que hace es mencionar qué es un padre justo. Y él dice que un padre justo es un padre que no oprime a la gente, que no come sobre los montes, es decir, que no se va a comer mientras está rezándole a las imágenes. Algo particular hoy en día, igualmente con la tradición católica, tú te das cuenta que sus lugares preferidos continúan siendo los mismos, ¿no? Los lugares altos, ¿sí? El lugar más alto de Bogotá creo que es Monserrate, y allá es donde está el templo de los ídolos católicos. Así que él dice que no se van a ese lugar, ese hombre justo no se va a ese lugar, y en ese lugar no se va a comer en ese lugar, ni está alzando sus ojos a los ídolos. A los ídolos. Él no viola a la mujer de su hermano, ¿sí? A la mujer de su prójimo, ni se llega a una mujer menstruosa. Todas estas son leyes civiles de Israel, leyes civiles. A pesar de que tienen una connotación religiosa, son leyes que Dios dio en Levítico 19, 18, 19 y 20 para que el pueblo viviera en comunidad. Y este hombre es un hombre que se mantiene conforme a la ley que Él ha dado para el pueblo de Israel, en Levítico 19, que es también la ley. Y él dice, este no oprime a ninguno, él devuelve lo que le prestan, no roba. Si ve a alguien aguantar hambre, entonces le da comida, le da vestido al que está desnudo. Él no presta a interés ni con usura, tampoco recibe ni a interés ni a usura. Él hace el juicio verdadero. Cuando tú vas a Levítico te das cuenta que es otra ley. Dice que tendrían que hacer un juicio verdadero, no se dejarían sobornar y tampoco robarían en las pesas, ¿sí? Hiciera el juicio. Y en mis ordenanzas caminaré y guardaré mis decretos para hacer rectamente. Este es justo. Entonces, él está describiendo que es un hombre justo. Y este hombre que él está describiendo que es un hombre justo, es un hombre que ha agradado a Dios en sus caminos. Y Dios no lo culpará del pecado. ¿Por qué? Porque es justo. Pero evidentemente él está exponiendo la realidad de que un hombre justo también puede tener un hijo malo. No siempre un hombre justo tiene un hijo justo, sino que en muchas ocasiones un hombre justo tiene un hijo malo. Igualmente, en muchas ocasiones un hijo malo tiene a un nieto justo, ¿sí? Y él está entonces hablando de eso que es justicia delante de sus ojos. La justicia delante de sus ojos es un hombre que se mantiene dentro de las características del pacto. Es una persona que respeta las leyes del pacto y las leyes civiles del pacto las respeta. Ahora, pero ese hombre justo puede que tenga a un hijo que no es tan justo como él. Entonces, ese hijo que no es tan justo como él lo menciona también. ¿Cuáles son las características de una persona que no es justa, de un impío? Esto es lo que hace una persona que no es justa. Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, ¿cuáles? Las que ya he mencionado. Las que ya ha mencionado. Y que no haga las otras, escuche lo que dice. Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras,
sino que comiere sobre los montes. Nota, él está mencionando el hecho abierto de que se refiere a guardar cada una de estas cosas, no algunas, sino cada una, y hacer unas y desechar las otras. Y dice cuáles son las características de este hombre, ¿no? Sino que comiere sobre los montes, o violare a la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, ¿sí? Un empleador que no le paga lo justo a sus empleados, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos e hiciere abominación, prestare a interés y tomare usura, ¿vivirá este? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Entonces, nota la dualidad que está exponiendo el profeta. El profeta está exponiendo la dualidad de un hombre justo que caminó siempre justamente, pero tuvo un hijo que no hizo lo mismo que su padre. ¿Debería contársele la justicia al hijo porque su padre fue justo? El Señor dice, su sangre será sobre él. Y luego, entonces toma la tercera generación. La tercera generación ahora es el nieto. Padre, hijo y ahora nieto, que visitó la maldad sobre los padres, de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de sus hijos, hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Y menciona las características nuevamente de un hombre justo. Su padre fue malvado, pero el hijo no hizo lo mismo que su padre hizo. Y él menciona entonces, ¿sí? Pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere su pan de su pan, y cubriere con vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. El primero vive, el segundo muere, el tercero vive. Nota que él está exponiendo lo que está diciendo Éxodo. Vamos a mirarlo más directamente para que tú lo notes. Éxodo capítulo 34. Éxodo capítulo 34. Estas son las segundas tablas de piedra, ¿no? Moisés ha destruido por ira las dos primeras tablas y Dios le ha mandado a hacerse otras dos tablas de piedra. Dice el capítulo 34 a partir del verso 1. Y Jehová dijo a Moisés: alístate dos tablas de piedra como las primeras, y escribe sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube al monte de Sinaí, y prepárate ante mí sobre la cumbre del monte, y no suba hombre contigo, ni perezca alguno en todo el monte. Perdón, ni parezca, no aparezca. Ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alistó dos tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las dos tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró.
Esto no es una frase nueva en el pueblo de Israel, no es una frase nueva para ellos. Esta frase ya había sido mencionada por el Señor en tiempo anterior, ¿sí? Él había mencionado abiertamente al pueblo que el hacer este tipo de cosas era idolatría, y que la idolatría Él la castigaba hasta la tercera y la cuarta generación. Esto era parte del segundo mandamiento. El primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Y escuchen por qué. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es decir, que esta expresión de que Jehová visitaba la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos era una expresión que atentaba contra el segundo mandamiento. Ahora, Dios ha dicho entonces cuál es la manera en la que Él juzga los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos. Pero evidentemente el pueblo de Israel ha hecho lo mismo que a Satanás siempre le ha gustado hacer, y es tomar una parte de la escritura en detrimento de otra parte de la escritura. Satanás le dijo a Eva: ¿sabe Dios que el día que comas de estas cosas seréis como Dios, conociendo el bien y el mal? Y eso era cierto. Apenas ellos comieron, conocieron el bien y el mal. Y el conocer el mal les hizo entender que estaban desnudos. Pero la otra parte es que ciertamente morirían, y que evidentemente nunca serían en su esplendor como Dios. Ahora, el pueblo de Israel ha tomado este texto para justificarse y para decir que lo que les está pasando es ocasionado en que sus ancestros cometieron pecados, y ahora ellos están siendo llevados a cautiverio porque sus ancestros tuvieron pecados que Dios ahora está castigando sobre ellos. Y Dios les dice: ok, la revelación de Dios es progresiva. Le está diciendo: a partir de ahora ya nunca más van a decir eso. ¿Por qué? Porque yo castigo la maldad del padre cuando es malo, y la maldad del hijo cuando es malo, y la maldad del nieto cuando es malo. Él a cada uno lo juzga según el pecado que cada uno ha cometido. Y en este momento yo necesito hacer un pequeño paréntesis para decirles el por qué cada persona es culpable, aunque de hecho ya tiene el remanente de pecado. Ninguna persona en el mundo nacerá siendo perfecta y pura sin pecado. La razón es que cuando él ha sido engendrado en el vientre de la madre y ya está siendo formado por Dios, Dios está colocando en esa criaturita que está naciendo y que nunca ha cometido ningún pecado, está colocando una imputación del pecado que cometió Adán. Eso se llama la semilla del pecado o el pecado original. El pecado original no es entonces el que cometió Adán, sino que cada persona tiene el pecado original porque es una sentencia que Dios puso sobre todos los descendientes de Adán, es decir, todos nosotros. Y esa sentencia que Dios pone en ellos, entonces les dice que ellos serán abiertamente inclinados al mal. ¿Desde dónde? Desde el vientre de su madre. Y esa inclinación al mal que tienen desde el vientre de la madre los llevará a pecar sí o sí. Es decir, que no simplemente una persona nace con el pecado original y nunca comete nada. No, eso lo hace pecar, porque es su inclinación, es hacia allá, hacia donde el corazón del hombre está tendiente constantemente. David diría: en pecado me concibió mi madre. Un poco más adelante, acusando a los malvados, dice: se apartaron desde el vientre
para ser malvados. Ahora, siendo esto cierto, el hombre viene con la semilla del pecado y después, cuando él empieza a desarrollarse en su vida, empieza a acrecentar en la práctica del pecado y pecará sí o sí. Es decir, que el hombre no es un pecador porque él peque, sino que él peca porque de hecho nació siendo pecador. Ahora, esta es una verdad universal para todos los hombres. Todos los hombres nacen con la semilla del pecado, nacen con el pecado original y por ende están sentenciados y destituidos de la gloria de Dios. Aún así, eso no significa que Dios juzgue a todos los hombres meramente por el pecado que cometió Adán, sino por el pecado que cada hombre comete también. Por eso le está diciendo que el padre llevará su pecado, el hijo llevará su pecado y el nieto también. Y que el que sea justo, ese vivirá. Y que el que sea malvado, ese morirá. Pero ciertamente, como esto está tan arraigado en la mente de los judíos, ellos han de tener un reproche contra esta acusación de Dios. Verso 19 hasta el verso 23. Y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Entonces Dios responde, ¿por qué? ¿Por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque él hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la iniquidad del impío será sobre él. Él está mencionando, hermanos, el hecho claro de que Dios está juzgando a cada uno según las obras de cada uno. Y entonces Él no está juzgando a cada uno por los pecados que cometieron sus ancestros. La iglesia moderna ha adoptado de la psicología moderna también la idea, la intención de que nosotros llevamos cadenas de maldición, cadenas o ataduras de maldición que debemos romper de diferentes formas porque los padres cometieron estas cosas y como la maldad de los padres es juzgada sobre los hijos y sobre los nietos, entonces ellos están pagando las consecuencias de lo que hicieron sus antepasados. El texto abiertamente está contradiciendo la idea de la psicología de que tú no eres culpable de tus actos, sino que eventos pasados que tú ni siquiera recuerdas son los culpables de lo que tú estás haciendo hoy. La iglesia moderna ha sido una experta en tomar esta idea del freudinismo y tomarla entonces y explotarla diciendo que tú hoy en día eres iracundo y golpeas a tu esposa porque cuando tenías 1 año y ni te acuerdas, un perro te mordió. Suena ilógico, ¿cierto? Pero es lo que hoy en día se enseña. Lo que Dios está diciendo es que debemos limpiar esa idea y tratar a las personas correctamente, diciéndoles que la persona que pecare, esa será juzgada por su pecado y las consecuencias de nuestro propio pecado son las que nosotros llevamos. Ahora, esto no contradice la verdad de que nosotros repetimos los patrones de comportamiento de nuestros padres o familiares con los cuales vivimos y de los cuales aprendimos a ser lo que somos. No, esto no está contradiciendo el hecho de que hay patrones de comportamiento que nosotros estamos constantemente replicando para con nuestros hijos también. Mi padre me golpeaba y por eso es que yo golpeo a mi hijo. No es una cadena, es un patrón de comportamiento que yo estoy replicando ahora en la forma en la que educo a mis hijos. Dios está mostrando entonces a través de este texto abiertamente que el hombre que pecare, aquel hombre pagará por ese pecado, no por el pecado de alguien que estuvo antes de nosotros. El texto continúa diciendo, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados,
que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Nota, apreciado hermano y amigo, que el texto nos está hablando del hecho de que Dios no desea infligir castigo sobre el hombre, sino que Él desea que el hombre sea justo. Y eso habla directamente entonces de que Dios no desea la muerte de ninguno de los que mueren, aunque sean impíos. ¿Cuál es la razón? La razón es que en un sentido Dios es el Padre amoroso de todo el universo porque Él lo creó. Las cosas que tú creas son tus hijas. Los proyectos que tú estableces son tus hijos. Y de esta manera Dios está mostrando que Él ama al impío. Él no desea la muerte del impío. Pero Dios no ama al impío tampoco de la manera en la cual Él ama al creyente, porque ha venido a ser adoptado como parte de su familia y ahora no es cualquiera, sino que hace parte de la familia de Dios. Ahora, el texto continúa diciéndonos y hablándonos acerca de la decisión presente, y le voy a llamar la responsabilidad humana. En nuestro texto se evidencia la responsabilidad humana. La responsabilidad humana es la responsabilidad actual de no hacer lo que antes hacían sus antepasados. La decisión humana es la decisión de no continuar desarrollando cosas que son contrarias a la justicia de Dios en el presente. La responsabilidad humana habla del comportamiento actual que yo estoy desarrollando y mi responsabilidad en el mismo, en el presente. En el tiempo ahora, yo estoy decidiendo las cosas que no voy a hacer, aunque las hayan hecho mis antepasados. Yo estoy seguro que Dios enviará al infierno una gran cantidad de católicos romanos, no porque ellos no hubieran aceptado la existencia de Dios, sino porque ellos no quisieron soltarse de aquellas cosas que hacían sus antepasados. Tú les dices algo y dices, sí, eso irá ahí, pero eso es lo que a mí me enseñó mi mamá, eso es lo que me enseñó mi papá y eso es lo que yo voy a seguir haciendo. Esa es la tradición nuestra, de nuestra familia. Yo no voy a cambiarla por nada, ¿sí? Es algo irracional, pero es lo que el hombre hace en su responsabilidad. En la responsabilidad del hombre, el hombre puede hoy mismo, en este instante, decidir no continuar haciendo las cosas que hicieron sus antepasados. Decidir no continuar haciendo las cosas que hacían sus padres, las cosas que hacían sus tíos o cualquiera que los haya criado. Y en este orden de ideas, él muestra entonces que a causa de que en el tiempo presente es que él está desarrollando los juicios, entonces él en el presente juzgará al impío que se arrepintió y al justo que se volvió impío. ¿Notan? Él no está hablando solamente de los impíos que vienen al arrepentimiento, sino de justos que están pensando que por lo que hicieron antes bueno, Dios debería ser un poco más bueno con ellos. ¿Sí? Tantas veces que le di de comer al hambriento, llevé mercados a ese barrio, tantas veces doné sangre, ¿sí? Me quedé sin mis vacaciones por ayudarle a alguien, y esto es lo que me está pasando en este momento, ¿sí? Dios está diciendo que tampoco al justo se le contará su justicia pasada, porque los juicios de Dios son in-tempore, en el presente, ahora, en lo que está pasando en este momento, y Él no está juzgando las cosas de generaciones pasadas de nuestros padres sobre nosotros, sino que está juzgándonos a nosotros. Ahora, para aclarar un poco lo que está pensando el pueblo de Israel, entonces Dios nuevamente propone la pregunta que el pueblo de Dios está haciéndole, que Judá estaba haciéndole en ese momento. Ellos se habían preguntado, y Dios lo había anticipado, ¿cierto? Él había dicho en el verso 19, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Y ella le dio un argumento, ¿sí? El argumento por el cual el padre no llevará el pecado del hijo
¿Es por qué? Porque el alma que pecare, esa morirá, y si el impío se arrepiente, Dios lo tratará con bondad, y si el justo se convierte en impío, entonces Dios lo castigará, ¿sí? Pero ellos continúan preguntando todavía, continúan haciendo la misma pregunta. Y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? Ellos están diciendo, pero si eso es lo que nosotros hemos sabido hasta ahora, que nos han castigado es por lo que hicieron nuestros antepasados, y ahorita nos vienen a decir que nos están castigando es por lo que nosotros mismos hacemos, ¿sí? Entonces Dios dice, continúan diciendo eso, ¿no es rectos mis caminos? Y él vuelve y pregunta de una manera retórica, ¿no son vuestros caminos torcidos? Él está diciendo que el motivo por el cual ellos no pueden entender ni pueden creer lo que él está diciendo es porque sus caminos están torcidos. Y continúa diciendo, apartándose el justo de la justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de la impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Ahora, voy a centrar un momento mi atención en esa palabra que hay allí, esa palabra hará. Esta palabra hará es la que nos indica abiertamente la responsabilidad del hombre en las decisiones que él toma. La responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios parecen comúnmente estar contrapuestas. Romanos en el capítulo 9 nos dice que Dios controla quién se salva y quién no se salva, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Eso es soberanía de Dios. Pero ahora Dios está acusando al pueblo por algo que él hace. Aunque Dios siga siendo soberano, esto no está contradiciendo el hecho de que el hombre es responsable de lo que él hace. Él dice que las obras que el hombre hace serán las que harán vivir su alma. Y hay un gran problema aquí y en un momento lo vamos a ver. Pero esta palabra hará habla de la intención nuestra. El hecho de que nosotros, tú y yo, tomamos decisiones en el presente que acarrean sobre nosotros diferentes consecuencias y que Dios las trae justamente a causa de nuestros actos. Continúa diciendo, ¿por qué? Porque el impío miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá. Voy a intentar que tú te metas en lo que él está diciendo. Él ha iniciado hablando de castigos generacionales, ¿lo notas? Diciendo, no el padre, no por el padre pagará el hijo, ni por el hijo pagará el nieto, sino que el alma que pecare esa morirá. Y de repente, él cambia de escenario. Ahora ya no tenemos que irnos a 3 generaciones, sino que tenemos que meternos en nuestra generación, la nuestra, el tiempo que estamos viviendo aquí y en el ahora. Si en este momento nos arrepentimos del pecado que hayamos cometido tiempo atrás, entonces en este momento no nos será tenido en cuenta nuestros pecados pasados, porque nos hemos arrepentido de lo que hemos hecho. Pero si de repente el día de mañana nos levantáramos aburridos de ser cristianos, aburridos, ser cristiano, ir a la iglesia los domingos, estar haciendo el devocional personal, leer la Biblia, y a mí me está yendo mal, económicamente no me resuelven las cosas, el negocio se está cayendo, mi familia no me acepta, y una gran cantidad de cosas que tú dijeras, no, ya no voy a ser más cristiano, no voy a volver a la iglesia. Si en ese momento tú hicieras eso, también dice el Señor, no te será tenido en cuenta ni todo el tiempo de tu vida que has llevado como creyente. Bueno, claro, evidentemente está que esto nunca le pasará a un creyente. Un verdadero creyente nunca hará esto, sino que se mantendrá hasta el fin. Juan dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Si alguien hace eso es porque nunca fue un verdadero creyente. Pero este es el punto. La responsabilidad humana está trazada en nosotros y Dios la está mostrando en los textos que acabamos de mirar hasta este momento. Pero ahora, aparte de esto,
tenemos que decir que Dios está mandando al pueblo a hacer algo que el pueblo efectivamente no puede hacer. Él dice, quien haga estas cosas vivirá por ellas. Pero si tú resumes tu día, cuando mínimo, en alguna de todas las cosas que significa ser justos, en un día tú has faltado. Si tú las miras, cuando mínimo, en un día algo de todo lo que ha pasado acá, tú lo has hecho. Dios está mandando al pueblo a que haga algo que efectivamente él no puede hacer. Y él le demuestra, mediante el mandamiento, que mientras más se esfuerce por hacer esto, menos logrará ser capaz de hacerlo. Él dice, el verso 31, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque moriréis, casa de Israel. ¿Puede el hombre hacerse un espíritu nuevo? ¿Puede el hombre cambiarse el corazón? Obviamente que el hombre no puede ni cambiarse el corazón ni hacerse un espíritu nuevo. Entonces, ¿cuál es la intención del texto? La intención del texto es mostrarnos a Cristo. Es mostrarnos que solamente a través de Cristo nosotros tendremos un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Y nuevamente, un poco más adelante, Ezequiel se lo aclara al pueblo de Judá. Vamos conmigo un poquito más adelante al capítulo 36. Nota cómo él lo menciona diciéndoles que les regresará nuevamente y qué es lo que hará con ellos. Hará con ellos lo que ellos no pueden hacer. Capítulo 36, versículo 22. Por tanto, di a la casa de Israel. Ya sabemos que es la casa de Judá, ¿cierto? Pero se llama Israel porque pertenece al mismo pueblo. Así ha dicho Jehová el Señor: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santifiqué mi gran nombre, y santificaré mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Hermanos, Dios está mandando al pueblo de Israel, o más bien al pueblo de Judá, que es la nación del sur de Israel, a que haga algo que ellos no pueden hacer. Y no tiene un propósito diferente que el mismo propósito que tienen los mandamientos de Dios. Que el hombre entienda que si por guardar los mandamientos se va a salvar, entonces indefectiblemente se va a ir al infierno. Esto, hermanos, es algo glorioso cuando tú lo entiendes. Porque mientras tú más te esfuerzas por hacer las cosas como Dios las demanda, más te darás cuenta que la brecha entre tú y Dios mucho más grande se hace. Un predicador lo diría de esta manera: entre más cercano estés de Dios, más profundo verás el abismo que los separa. Mientras tú más te acercas a la santidad de Dios, tú más grande ves que es Él, y más pequeño ves que eres tú. Tú más limpio ves que es Él, y más sucio te sientes.
Así que efectivamente la intención del texto es mostrar a Cristo y la necesidad de que Dios hiciera alguna obra transformando el corazón y el espíritu de ellos para que ellos pudieran hacer esto que Él decía. Y Él concluye: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Gloria a Dios. Que la conversión no puede ser efectuada por ninguno de nosotros, porque cambiaríamos por un tiempo. Efectivamente, tú puedes someterte a un tratamiento riguroso y durante algún tiempo de tu vida, incluso años, cambiar, o más bien reemplazar lo que antes hacías por una cosa diferente. Pero Dios, cuando aún estábamos muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Hermanos, Ezequiel ha dejado sin argumentos al pueblo de Judá. Ellos ahora no tienen cómo justificar que lo que les está aconteciendo en ese momento no es por lo que ellos hicieron, sino por lo que hicieron sus antepasados, porque Dios ya había dicho de manera anticipada que cuando mi pueblo se humillare, yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero Dios no está sanando la tierra porque ellos no se han arrepentido de sus pecados. Y Él está mostrándoles que lo que les está aconteciendo no es por lo que hicieron las generaciones pasadas, sino por lo que ellos mismos hicieron. Pero hermano, déjame aplicar este texto, por favor, a tu vida. Y lo primero que intento hacer es limpiar tu mente de la cantidad de basura que los mega predicadores modernos o los narco predicadores modernos han metido en tu cabeza, diciéndote que tú no eres el culpable de eso, sino que el culpable de eso fue tu papá, o tal vez cuando estabas muy pequeñito te pasaron ciertas cosas, y que lo que necesitas es irte a un encuentro que más bien es una regresión en la cual te devuelve a todas las cosas anteriores para justificar lo que en el momento tú estás viviendo. Lo que el texto nos está enseñando es que nosotros llevamos las consecuencias de nuestros pecados. Y las consecuencias de nuestros pecados son lo que estamos viendo hoy en nosotros. Pero el texto nos está diciendo claramente, si hoy nosotros nos arrepentimos de estas cosas, no moriremos, sino que viviremos. El texto nos está enseñando que aunque tenemos patrones de comportamiento heredados por nuestros padres, porque hemos visto cómo se comportan, porque hemos visto cómo ellos actúan, aún así esto no quiere decir que defina la persona que somos en el hoy y en el ahora, sino que nosotros hoy debemos decidir apartarnos de ello, como nuestra responsabilidad lo dictamina. El texto no nos está enseñando que tenemos cadenas de maldición y que como nuestra madre cometió adulterio, entonces nosotros también cometimos adulterio. Como nuestra madre o nuestro padre sufrió pobreza, por eso es que nosotros hoy en día somos pobres. El texto nos está enseñando abiertamente que Dios está juzgando el presente de cada una de las personas, siendo nosotros hoy aquellos que estamos sujetos a su juicio, y siendo hoy en el aquí y en el ahora donde nosotros tenemos la oportunidad de arrepentirnos para venir de corazón a los pies de Cristo. El texto no nos está diciendo que heredamos demonios. Las iglesias modernas también nos han enseñado que los demonios nos persiguen por generaciones, y que el mismo demonio que persiguió a mi abuelito, que fue el demonio del asesinato o de la borrachera o de la lujuria, es el mismo que me está persiguiendo a mí hoy. Bastantes demonios hay en el mundo como para que llegue a mí uno diferente.
Ciertamente, hermanos, el texto está enseñándonos que el dicho de Israel era contrario, y el motivo es porque desconocía otra parte de la escritura, y es que el hijo no pagará por los pecados de su padre. El mismo libro que nos decía de qué manera Dios está visitando los hijos y los padres y los hijos de los hijos, Él también nos está diciendo que el alma que pecare, esta será la que morirá. Algo más que el texto nos enseña, queridos hermanos y amigos, es que tú debes esforzarte mucho como padre por enseñar a Dios a tus hijos. Tú debes esforzarte mucho por eso, porque nada garantiza que tu hijo será justo como tú. Nada garantiza que tu hijo será creyente como tú. Nada lo garantiza. La única garantía que hay es que tú les enseñes y que Dios obre transformando sus corazones. Nada te dice que por el hecho de que tú seas creyente, toda tu familia se salvará. No, el alma que pecare, esta morirá. La salvación es un evento colectivo del pueblo de Cristo, pero es un evento individual en tu familia y en tu pueblo. Así que tú necesitas enseñar a Cristo a tus hijos. Tú necesitas esforzarte grandemente en la búsqueda del Señor. Esto te demuestra que el hecho de que un niño nazca en una familia cristiana no lo hace cristiano, no lo hace salvo y no lo hace parte del pueblo de Dios, sino que lo hace benefactor de aquellos que Dios ha salvado para infundir en aquella nueva criatura los mandamientos de Dios y el temor a su nombre. Hermanos, nosotros como padres tenemos una gran responsabilidad. Es una responsabilidad que nos perseguirá hasta el día de nuestra muerte, incluso por encima de que nuestros hijos ya no estén con nosotros. Claro, cuando no estén con nosotros, la misma responsabilidad que teníamos no será la que tenemos. Pero mientras tanto, nosotros tenemos en este mundo la responsabilidad constante de estar guiando a nuestros hijos, exhortándolos en la disciplina y amonestación del Señor. Hay una responsabilidad. Hermano, esto también te lleva a ti a descansar en que Dios hoy en día no te está acusando por lo que hicieron tus padres. Dios está aquí llamándote hoy al arrepentimiento de tus actos. Nada de eso te ha definido. Tú necesitas como padre entonces entender que tu hijo no llevará los pecados de su abuelo, sino que él llevará los suyos propios. Tú debes entender mediante esto, hermano, que habrá un momento en la edad de tus hijos cuando ellos se rebelarán abiertamente y suprimirán la verdad de Dios con injusticia. Y tú debes trabajar duro para que cuando ese momento llegue, ellos puedan afrontarlo con el argumento glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tenemos una responsabilidad que llevar, y no es la intención de decirle a nuestros hijos que no son responsables de lo que hacen. Ellos son responsables. Oh Padre, no seas torpe, no seas necio, no justifiques a tus hijos cuando cometan el mal. Repréndele amorosamente, no con ira, amorosamente, abrázalo, dile, y si es necesario entonces utiliza la varita, pero dile el motivo por el cual lo estás castigando. Padre, tú no castigas a tus hijos porque hicieron algo que a ti no te parece, sino porque hicieron algo que no le parece a Dios. No es porque de repente ellos irrumpieron en la comodidad del carácter que tú tienes, sino porque ellos han quebrantado el carácter de Dios, y tú debes entonces actuar en esa misma disciplina. Finalizo, hermanos, con esto. A pesar de que nosotros encontremos todavía en nuestro contexto una gran cantidad de cristianos que han sido enseñados en sus iglesias, enseñados por sus pastores con respecto a las cadenas generacionales, y que dicen que eso es una cadena de atadura, una cadena de maldición que tú vienes arrastrando, hermano, no lo condenes, enseña.
La intención más grande que tiene el cristiano y sobre todo los reformados es de atacar en vez de corregir en amor y gracia. Somos los precursores de las doctrinas de la gracia y normalmente somos desgraciados. Si tú encuentras a una persona, a un hermano en la fe que viene con esta gran cantidad de cosas, no simplemente lo condenes, sino enséñale. Dile, el alma que pecare, esta. Vamos a orar, hermanos. Padre y Señor de gloria, déjame darte muchas gracias por haberme permitido, Señor, el predicar tu palabra. Gracias por esta antiparábola, Señor, que está corrigiendo la parábola que tenían, Señor, los israelitas y que también nosotros teníamos en nuestra mente. Padre, ayúdanos, Señor, a entender grandemente que tú eres bueno y que tú hoy mismo estás dándonos esa gran oportunidad de venir aquí en arrepentimiento, de fe. Padre, llama, Señor, los pecadores al arrepentimiento. Ayúdanos, Señor, a glorificar tu nombre, a bendecirte, a honrarte. Llámanos, Señor, para glorificar tu nombre más y más. Haznos parte, Señor, del pueblo que tú has formado para ti, la Jerusalén celestial. Y ayúdanos, oh Dios de gloria, siempre a glorificar tu nombre a través de las vidas que vemos van siendo transformadas en el contexto de la iglesia local. Padre, gracias por las vidas que tú restauras. Gracias, Señor, por los pecadores que tú llamas, Señor. Nosotros en algún momento estuvimos perdidos, sin Dios y sin fe en el mundo, y hemos venido a ser parte de tu mesa, parte de tu pueblo. Amado, gracias por aclarar nuestra mente con respecto a este tema, y aunque antes se hayan hecho, Señor, que tú nos cargas a nosotros los pecados de nuestros padres, gracias, porque sabemos que si nosotros comemos las uvas agrias, nosotros tendremos la entera, Señor, y que tú estarás juzgando siempre nuestro corazón y vida en el aquí y el ahora, y nos está llamando también en el aquí y el ahora a ser participantes de esa gloria eterna, bendita y maravillosa de Cristo. Amado, gracias por todo lo que te damos, en el nombre de Jesús. Amén.